Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes de nuevo. En esta ocasión les queremos presentar una organización secreta que muy pocas personas conocían y se llama Los Guadalupes. En la época de la independencia hubo muchas formas en las que se organizaban y formaban grupos, redes, organizaciones, etc., para poder continuar con el movimiento y seguir en la lucha por la independencia. En esta ocasión les hablaré de una organización secreta llamada Los Guadalupes. Así que, comenzamos. En la Nueva España surgieron distintos movimientos y redes ocultas que buscaban derrocar a la corona para obtener un México independiente. Uno de los más sonados de esta época fue el llamado Los Guadalupes, un club secreto que funcionó de 1811 a 1814. Durante la colonia se decía que la Ciudad de México estaba protegida por 4 advocaciones de la Virgen María: al sur la Piedad, al oriente de la Merced, al norte la de Guadalupe y al poniente la Virgen de los Remedios. Entre estas dos últimas existió una especie de competencia en la cual la clase de españoles y criollos se identificaban con la Virgen de los Remedios, mientras los indígenas y castas los hacían con la Virgen de Guadalupe, ya que se identificaban por estar plasmada en una tilma de maguey y ser una representación morena de María. Esta competencia incluso se trasladó a la guerra, donde formalmente los ejércitos virreinales nombraron como capitana general a la advocación de los Remedios para enfrentar el uso que dieron las múltiples fuerzas insurgentes a la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual tomaron como símbolo en común a tal punto que fue esta identificación que en no pocas ocasiones, luego de ganar una batalla, sometían a juicio a la imagen de la advocación opuesta, y su consiguiente castigo, que usualmente era el fusilamiento, como lo ocurrido luego de una escaramuza el 15 de febrero de 1813 en el fuerte de San Diego en Acapulco. Imagínense cómo era aquello. Tal vez hasta las ponían en interrogación con tal de sacar alguna información, ¿no creen? Esta identificación motivó que, como medida de seguridad, los firmantes de la gran variedad de documentos que se intercambiaron, los insurgentes, lo hicieran bajo un seudónimo relacionado con la Virgen de Guadalupe, tal como los 12, número 12, Serafina Rose y más comúnmente los Guadalupes, nombre por el cual se identifica al grupo en general. Este grupo al parecer fue desorganizado por la derrota y captura de Miguel Hidalgo, ya que varios de sus integrantes se unieron abiertamente al movimiento cuando parecía cercana a la victoria. Luego de la batalla del Monte de las Cruces, derrotados, se acogieron a las amnistías o fueron detenidos. Entonces la dirección del movimiento recayó en Ignacio López Rayón, el cual, como abogado, le dio una estructura y un gobierno, creando la Suprema Junta Gubernativa de América, la cual fue defendida en lo militar por José María Morelos y Pavón, y en su organización dividió tareas y estableció un sistema de espionaje, el cual se basó en informantes bien avenidos con el poder virreinal, los cuales por medio de correos clandestinos y argucias hacían llegar a las fuerzas insurgentes pertrechos de boca y fuego, imprentas y sus accesorios, dinero y sobre todo información de lo que pensaban y hacían los realistas. Este carácter secreto, que se basaba en la destrucción de las cartas y documentos tan pronto llegaban a su destino, como el uso de seudónimos, ha hecho poco menos que difícil dar un cuerpo a su historia, quedando en retazo su composición. Lo interesante de este grupo fue la diversidad de sus miembros, pues todos pertenecían a diferentes clases sociales y profesionales.
En su mayoría eran criollos e indígenas que se dedicaban al comercio, el arte, las leyes, la medicina, la iglesia e inclusive el gobierno. Se reunían en casas donde planeaban sus luchas, siempre inspiradas en el liberalismo de la Revolución Francesa. Por haber sido una agrupación tan secreta, hasta la fecha se desconoce cuántas personas formaron parte de la sociedad. Sin embargo, se puede constatar que personajes como José María Luis Mora, Carlos María de Bustamante, Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario pertenecieron a los Guadalupes. Trabajaron directamente con José María Morelos y Mariano Matamoros, y su nombre naturalmente fue un homenaje a la Virgen de Guadalupe. Pero también eligieron esta Virgen para diferenciarse de sus oponentes, unos españoles que tomaron a la Virgen de los Remedios como estandarte. Cabe mencionar que este club, organización, se daba la tarea de reunir donaciones para comprar medicinas, armas, comida y hasta información. Empezaron a colaborar en publicaciones opositoras, donde escribían con la esperanza de atraer a más ciudadanos a la causa. Para lograr este cometido, los guadalupes establecieron redes de información que daban cabida a la comunicación entre líderes. Su principal y más reconocida faena fue iniciar una correspondencia bilateral con Morelos. Una de las cartas, por ejemplo, le informaba al jefe insurgente que Leona Vicario estaba presa en el colegio de Belém. Asimismo, los intelectuales guadalupes coadyuvaban para redactar documentos y decretos, entre ellos la Constitución promulgada en Apatzingán. En España, en 1812, fue promulgada la Constitución de Cádiz que permitía a las colonias la elección de diputados y ayuntamientos. Los guadalupes aprovecharon esto y difundieron a varios de sus miembros como candidatos. No obstante, cuando Fernando VII regresó a España, abolió las libertades de esta constitución. Lamentablemente, ese año los insurgentes se enfrentaron a varias derrotas, no solo en el campo, sino también en cuanto a planeación se refiere. Lo cierto es que numerosos guadalupes fueron detenidos después de la batalla en Valladolid, pero fue hasta después del fusilamiento de Morelos en 1815 cuando el grupo quedó petrificado y poco a poco fue extinguiéndose. Pese a eso, se sabe que la firma de documentos como los Guadalupes inició hacia mediados de 1811 y que cesó a finales de 1814, o por lo menos no se tenían documentos posteriores a esa fecha, ya que la mayoría estaba en poder de los realistas. Se conoce que el gobierno virreinal mandaba comunicados a España, donde establece la existencia de los Guadalupes en el mismo periodo y posterior a ese, que llevó a juicio y sentenció a destierro a varios personajes de la época, de los cuales, entre los trabajos como historiadores de Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante, se han podido identificar a 42 personas que formaron parte de este grupo, la mayoría residentes entonces en la Ciudad de México y sus alrededores, aunque es seguro que muchos fueron totalmente anónimos. De sus actividades, por la misma naturaleza de su trabajo, se conoce pocos hechos documentables, pero aún hoy se tienen pistas por situaciones como las siguientes. Al ser derrotado José María Morelos en la batalla de Tenango, le fue decomisada una caja con varias cartas de los Guadalupes, de donde se partió una investigación que llevó a la cárcel a varios espías. Otra es que al jurarse la Constitución de Cádiz de 1812, varios de los integrantes del grupo fueron electos como electores de parroquia, lo que les permitió controlar los entes del gobierno virreinal bajo la nueva Constitución, aunque al suspenderse la Constitución, sus esfuerzos fueron frustrados.
También hay una que, basados en la misma Constitución española de 1812 y gracias a la libertad de prensa que abrió esta, los partidarios pudieron hacerse de imprentas de mano, las cuales fueron usadas para crear pasquines, volantes y periódicos en las filas insurgentes, además de crear periódicos legalmente constituidos, los cuales propugnaban la autonomía del virreinato, aunque esta libertad solo duró 2 meses. A consecuencia de correspondencia capturada a Ignacio López Rayón en Sultepec el 30 de mayo de 1812, fueron reducidos a prisión los abogados Falcón y Garcés, Benito Guerra, José Ignacio Espinosa, Juan Guzmán, el doctor Díaz y María Preinbert, aunque tiempo después fueron puestos en libertad. De los hechos contados por contemporáneos como Lucas Alamán y Carlos María de Bustamante, se conoce algunos datos que no son verificables. Antes de ser nombrado virrey, Félix María Calleja era visitado por miembros del grupo, los cuales le proponían alzarse con los ejércitos virreinales y crear un reino independiente de España, pero al ser nombrado virrey, éste les advirtió que no osaran continuar sus pasos. Esta organización secreta fue fundamental. Sin ella y varias más, no hubiera sido posible el México independiente que conocemos. Ojalá que podamos saber más de ella y sus miembros a través del tiempo. Lo que sí estamos seguros es que forma parte de México a través de su historia. Amigos, eso es todo por el momento y nos vemos en otro video. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle a la campanita y regálenos un me gusta. ¡Chao!